Después de tener tantos años tocando en León, Guanajuato, realmente que las autoridades ya no nos querían dar permiso para tocar en la calle y al mismo tiempo los locatarios, los otros artistas ya se estaban viendo muy afectados, ellos dicen, por el sonido de nuestro estruendo cubetero. Y pues empezamos a ampliar nuestras posibilidades y una de esas fue viajar a esta ciudad, la cual tiene plazas públicas más grandes, tiene muchísima más gente que viene de todo el país, inclusive de todo el mundo. Entonces pues vimos escenarios más grandes y pues fue por eso que nos vinimos para acá. Nos decían que necesitábamos un permiso, lo íbamos a sacar y nos decían, no, tal permiso no existe. Y ya regresábamos al centro y siempre nos pedían el permiso y así, entonces ya no podíamos tocar. Y pues también por eso nos venimos para acá, para Guadalajara, ¿no? En León siempre nos gustó viajar, nos íbamos a la playa, al DF, a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara fue uno de los lugares donde nos dejaban tocar y nos iba mejor. Y pues decidimos cambiarnos de ciudad también para que saliera más chido, no sé, para seguir viajando. Y también en León, Guanajuato, hubo un tiempo donde ya no nos dejaron tocar, no nos quisieron dar el permiso. Y pues aquí en Guadalajara se portaban muy bien y nos dieron el permiso para tocar. Y también por eso, para seguir viajando, no sé. Sí, pues decidimos un día que nos lanzamos a tocar al centro, a intentarlo, pero no sabíamos nada, ¿no? Solo nos lanzamos al centro a tocar y pues tocamos, pues puras tonterías por así decirlo, pero nos gustó y a la gente le gustaba, aunque tocáramos pues cosas feas, ¿no? Pero ya después, poco a poco, ya fuimos sacando ritmos y pues concretando bien las canciones. Vimos que nos empezó a ir mejor, nos empezaron a contactar en más lugares. Entonces pues dijimos, bueno, si estamos haciendo lo mismo pero en León y no nos va tan chido y hacemos lo mismo aquí y nos va chido, pues nos mudamos. Primero estábamos viniendo fines de semana y veíamos que nos salía. Y luego uno de los integrantes se vino a vivir acá por motivos que tenía con otros amigos suyos y nosotros lo veníamos a visitar a él 2 veces al mes. Y entonces ya vimos que entre transportes y esto y lo otro nos empezó a salir nos salía más barato pagar una renta aquí y pues fue así que dijimos, no, pues ya, para que estamos yendo y viniendo, si en León ya no estamos tocando. Pues el que no arriesga no gana, pues. Yo fui el último que me vine a vivir a Guadalajara, pues yo tenía otro trabajo y yo estaba trabajando en León, entonces venía solo los fines de semana. Y ya me salí de mi trabajo, me salieron de mi trabajo y dije, bueno, pues ya, es momento de irme a vivir para acá. Y aquí estoy, ya 4 o 5 años, ya, Guadalajara. Entre uno de mis trabajos que tenía conocí a 2 muy buenos amigos alemanes, los cuales pues estaban motivados al mismo tiempo que yo para yo irlos a visitar y para les gustaba la música de los Monkees, yeah. Cuando viajamos a Europa, viajamos a Alemania
porque teníamos un amigo que nos consiguió un toquín allá en el Latin American Festival. Yo le dije, oye, queremos ir a tocar a Europa, ayúdame, ¿conoces algún festival? Y pues él, muy buena onda, buscó festivales y encontró un Latin American Festival en Hamburgo y pues nos postuló y nos dijeron que sí. Entonces nos apoyaron un poco económicamente y eso fue lo que nos motivó para ir. Al principio tenemos la idea de buscar un apoyo de gobierno, el cual no pudimos conseguirlo porque no somos ciudadanos de Jalisco. Y pues dijimos, bueno, teníamos un dinero ahorrado, nos fuimos y a ver cómo nos va. Ya estando allá nos salimos a tocar a las calles y descubrimos que nos iba súper bien. Fuimos al toquín y también pues queríamos hacer lo mismo que aquí, ¿no? Tocar en las calles, ir a otras ciudades. Y pues lo intentamos y nos salió bien. Vimos que sí, a la gente le gustaba, nos cooperaba con los euros y pues todo muy bien, ¿no? Y pues la primera vez nos quedamos muy poco tiempo, fue un mes, y estuvimos en el festival y estuvimos viajando un par de días por ahí, por Europa, Bélgica, Italia y pues así, ¿no? Y pues nos salió bien y decidimos hacerlo el siguiente año otra vez, pero más tiempo. Esa vez fueron 4 meses. Y pues ya entonces dijimos, guay, lo tenemos que volver a hacer. Y hicimos más amigos, descubrimos más festivales y regresamos el siguiente año a tocar en más festivales y en más países. Y pues así fue. Y ahora acabamos de terminar nuestra tercera gira y estamos planeando nuestra cuarta gira. No, pues sí sale, pero también tenemos unos ahorros que son específicos para los camiones o gastos de hoteles y eso, ¿no? Pero pues sí sale. En Europa sale muy bien. Hemos tenido la fortuna de estar en Italia, Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, República Checa y Reino Unido. En diferentes ciudades de esos países. No sé, yo creo que donde hemos dado más lata es en Bélgica. Bélgica es donde hemos estado más porque sus reglas un poquito pegadas al socialismo hacen más fácil tramitar permisos para tocar en la calle y la gente es un poco más fiestera, más alegre, un poco, pero más que Alemania, por ejemplo. Dentro de las problemáticas que siempre encontramos, o sea, porque nos dicen, ¡ay, qué chido! Esto es trabajo, ¿no? Bueno, pues tocar es parte de nuestro trabajo, sí, lo disfrutamos muchísimo, sí, nos gusta mucho tocar, sí, pero hay cosas que van atrás de ellas también. Una de las principales, yo creo, la que más nos pesa, es estar cargando los instrumentos. O sea, porque estamos viajando, tenemos unas maletonas así, gigantescas, donde llevamos todos los instrumentos porque los llevamos desde México, que nos cuesta mucho trabajo encontrarlos en Europa y los que encontramos no tienen la misma calidad sonora, entonces pues nosotros nos llevamos nuestros propios instrumentos. Entonces estarlos cargando en autobuses, trenes, hostales, es un rollo.